Hoy tenemos una nueva entrega de tópicos para ti, una nueva edición de tópicos y escucharemos al ingeniero Julián Salazar que conversará con nosotros sobre todo esto que está puesto sobre la mesa, el fracking en la industria petrolera. Realmente es una técnica antigua, una técnica que está muy conocida y desarrollada bajo los estándares de seguridad de la industria petrolera. ¿O realmente está pasando algo que no sabemos? ¿Produce sismos? ¿Produce cáncer? ¿Qué tipo de contaminación produce según los medios de comunicación? ¿Por qué se han desarrollado estas campañas ambientalistas que van en contra de esta técnica que ya hemos conocido todos los resultados que ha dejado dentro de la industria petrolera? Adelante en tópicos. De repetir lo importante que es. Dice, también aquí hay estos últimos puntos que tocaré contigo. Son un poquito difíciles de dar a conocer porque hay una situación un poquito que está metida en la parte social y la parte ecológica. Entonces dices en tu libro algo sobre que hay una campaña, sí, la estamos viviendo, anti-fracking, que quizás está más promovida más por grupos ambientalistas extremistas y con un propósito de crear conflictividad y a la vez tener algunos beneficios más bien particulares. ¿Cómo podríamos decirle nosotros qué es nuestra opinión, primero tú, sobre qué es lo que realmente está pasando con esto? ¿Por qué han detenido la construcción de un gasoducto, de un oleoducto? ¿Por qué hay protestas contra el fracking? Si es una tecnología muy antigua y... Sí, sí, esto lo pongo yo en la mancheta del libro, que es Sí. conozca además una visión distinta sobre los mitos del fracking, Sí, sí, correcto. Aquí está. yacimientos no convencionales de lutita y el calentamiento global. Sí. Que yo considero que, como su nombre lo indica, son mitos, que de tanto divulgarlos, Repetirse. repetirse, se han convertido en verdades. Aquí está el caso del fracking. Nosotros que conocemos bien cómo funciona, sabemos que el fracturamiento hidráulico se inició desde los años 40, finales de los años 40, se fracturaban pozos, claro, se hacían en un solo horizonte. Ya después que viene la nueva tecnología o el nuevo paradigma de la perforación y desarrollo de campos no convencionales, como los de lutitas, los shale gas y shale oil, eso es un nuevo paradigma que nadie se lo imaginaba, ni en la Sí, época claro. cuando yo era estudiante o cuando estaba recién comenzando en la industria, porque cuando a uno le preguntaban de dónde se produce el petróleo, de los yacimientos plásticos o yacimientos La no roca plásticos, madre, ¿no? alta porosidad y alta permeabilidad, etcétera, etcétera. Y si hubieran hecho una encuesta, el 99.9% hubiéramos dicho eso en Claro. nuestro paradigma de ese momento. Pero con los nuevos desarrollos que se llevaron a cabo en Estados Unidos por desarrollo como un plan estratégico trazado desde los años 70, cuando hubo el bloqueo a la venta de petróleo en Estados Unidos por parte de los países árabes. Entonces, Estados Unidos reaccionó como empezar a investigar qué otras tecnologías pudiera usar para convertirse en productores de su propio petróleo y de su propio gas. Y ahí empiezan, y está en el libro la línea de tiempo de las investigaciones y la participación de la industria privada y con apoyo gubernamental para que se empezara a buscar nuevas oportunidades. Esas nuevas oportunidades, la industria privada, ayudada por las investigaciones de las universidades, vieron que se podía producir petróleo de lutitas que fueran roca madre, que tuvieran baja permeabilidad, pero que esa permeabilidad pudiera desarrollarse mediante perforación horizontal a lo largo de la lutita, Claro. y aumentara la permeabilidad produciendo varios fracturamientos, que desde 2, 3, 4 fracturamientos hasta llegar hasta más de 20, 30 fracturamientos en un pozo.
eso dio una gran oportunidad, pero empezó una fuerza en contra que afortunadamente en Estados Unidos no tuvo mucho impacto, porque Estados Unidos recientemente, a partir, como lo menciona en una de las gráficas, a partir del 2005 empezó a crecer su producción. Ajá. Y la producción se levantó, como está en una de las gráficas, pero en una forma excepcional. Y eso fue por la explotación de los yacimientos no convencionales de lutitas en las diversas cuencas de Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué pasó con esto? Que empezó a crearse una fuerza de choque en contra de esta tecnología, porque ya veían que Estados Unidos estaba creciendo en su producción y en diciembre del 2018 llegó a producir exactamente lo que consumía. Siguen importando, pero para otras estrategias suficientes. Independiente, no dependía para su consumo Y, de ningún suministro. exportador de gas. Ahora bien, esto está ligado a una serie de falsas, como por ejemplo, el fracking produce sismos, el fracking produce daño ambiental, el fracking produce cáncer, el fracking produce problemas de baja productividad agrícola, produce daño ambiental. Cuando uno ve como geólogo, pero esto no es cierto, pero lo divulgan comunicadores sociales, académicos que no pertenecen a la rama petrolera, o académicos que pertenecen a la rama petrolera, pero son antipetroleros. Entonces, yo me preguntaba desde cuando comenzó esto, pero es que nosotros conocemos que un fracturamiento no produce daño, porque el fracturamiento... No tenemos nosotros evidencias concretas de que haya sucedido ninguna de estas cosas. Todo queda dentro de las posibilidades, pero no tenemos unas evidencias. Están hablando dentro de nuestra propia especialidad, como por ejemplo, eso de que el fracking produce sismos. Una persona que tenga un conocimiento básico de geofísica sabe que ningún sismo natural puede ser activado por una pequeña fracción de energía, que es lo que produce una inyección de agua a un pozo para que se fracture. Es bien difícil. No vamos a ver unas placas tectónicas. No vamos a ver jamás. Imposible. Una placa tectónica que choque la placa del Pacífico con la placa de Sudamérica y produzca unos sismos en México o produzca unos sismos en California. Jamás. ¿Por qué? Y para eso están los estudios. Pero lo anecdótico es que, y yo lo pongo en el libro, cómo se ha divulgado a través de lo que llaman en las redes sociales. Está bien que en las redes sociales se divulgue los fake news, las noticias falsas. Eso es natural, porque ahí todo el mundo tiene derecho a decir. En todos los tiempos ha ocurrido. Todo lo que quiera. Y antes en un pueblo, cuando no había redes sociales, era la chismografía. De boca en boca. Malo es cuando un medio de comunicación social de alto prestigio llega a un momento en que cae en la trampa y también empieza a divulgar fake news. Como es el ejemplo que pongo de este periódico en México, que transmite el fracking ven riesgo sísmico en Nuevo León. Un periódico tan prestigioso y que tiene más de un siglo como el Universal de México. Entonces, yo lo digo porque yo lo viví. Una vez yo iba paseando por una de las calles de Monterrey, entonces hubo un mínimo temblor muy pequeño, que se movían los postes. Y la gente decía, eso es causado por el fracking que están haciendo aquí en Nuevo León. Cuando a la hora de la verdad uno sabe que aquí no estaban haciendo fracking, porque el fracking que se hace es el fracking convencional de una fractura por pozo. A 500, 400 kilómetros de Monterrey. Entonces, y los que perforó Pemex fueron muchos años antes. Eso fue en 2017 que sale la noticia. 2017, y los que perforó Pemex fueron unos 12 pozos que fueron como en 2012, 2013. Entonces, se ve que es
pura noticia falsa y las retransmiten en los medios de comunicación social ya conocidos. Hoy yo creo que entre los dos necesitamos dejar claro, al menos desde nuestro punto de vista, que esta práctica del fracking no se hace ni en forma masiva ni en forma simultánea. Y la onda expansiva de la presión se reduce, llega a cero. Tanto es así que necesitamos prever escenarios donde incluso la presión sea la suficiente para abrir las pequeñas fracturas que nosotros queremos que se produzcan dentro del pozo, del área productiva. Incluso a veces ni siquiera alcanzamos las presiones necesarias para abrir esas microfracturas. No, mucho menos va a ocasionar una ola expansiva como para mover unas placas tectónicas. Pero es necesario también que la comunidad común, la comunidad que no es comunidad petrolera, escuche esto porque no puede seguir ocurriendo. O sea, no debería seguirse transmitiendo esta idea para crear algunos conflictos en las operaciones. Es decir, en síntesis, y eso está en los gráficos, y cuando quieran podemos hablar en detalle de esto con el gráfico en la mano, que es el multifracturamiento hidrático, la perforación horizontal, la explotación de yacimientos no convencionales, no producen sismos. Correcto. No producen tampoco daño en los acuíferos, porque los acuíferos generalmente de agua dulce están ubicados entre 200, 300, 400, 500 metros. Muy por encima. Donde se perforan los pozos productores de agua potable. Los pozos generalmente productores de petróleo o de gas están ubicados como a 4.000, 3.000 metros de profundidad. El alto de la fractura no llega ni a 100 metros y jamás llega al acuífero. Segundo, el agua que se usa para fracturar no es agua que está llena de productos cancerígenos o productos que causan envenenamiento de la población. Eso es completamente falso. ¿Por qué? Y lo pongo en una gráfica que está al final, que es que la mayoría de los productos que se usan para la química están en tan bajo porcentaje que eso no causa daño. Eso dice que generalmente para inyectar agua, para fracturar, se usa 88% de agua, 10% de arena, que es el sustentante. Correcto. O cualquier producto más duro que la arena, como los apuntalantes hechos de bauxita. Y los químicos se le inyectan, se diluyen en esa agua con el 2%, constituyen los químicos. Ahora bien, ¿de qué están constituidos los químicos? Los químicos van, como por ejemplo, como el hipoclorito de sodio. ¿El hipoclorito de sodio qué es? El cloro que usamos para potabilizar el agua. Sí. Que es un bactericida para que no se formen bacterias en el agua que voy a inyectar y me vayan a causar daño. El hidróxido de sodio lo usamos en la industria para fabricar jabones, para fabricar champú, para blanqueador dental, en un porcentaje de 0.08%. Pero lo más cómico es que vamos a otro producto que se usa es la goma guar. Ah, sí. La goma guar, que es un polímero que es para formar gel, para que se forme el gel y el sustentante pueda flotar en el agua. ¿Para qué se usa eso? Para producción de helados, para dulces. Entonces se usa en la industria. Puedes conseguir en cualquier paquete de algún producto. De algún producto en la industria alimenticia. Los surfactantes es un reductor de tensión superficial, como sabemos en cualquier parte de la industria petrolera. Eso se usa para fabricar jabón, detergentes, champú, todo eso, y en mayor proporción. Entonces, lo que pasa es que se pasa el mensaje, pero el mensaje lo repiten, son grupos de alto divulgación del mensaje y tiene muy buenos seguidores, muy buena, y como causa impacto de sí, estamos luchando por la salud del pueblo y por la salud del ambiente, entonces van a entrevistas e impactan a los políticos y de ahí salen las leyes anti-fracking y anti-yacimientos no convencionales. Y los países de Latinoamérica están infectados de ese tipo de pensamiento. Afortunadamente en Estados Unidos ha seguido creciendo su producción petrolera porque la opinión pública, a pesar de que una gran mayoría está en contra,
la opinión pública y las autoridades se han determinado que esto es lo que está ayudando a Estados Unidos a producir su petróleo, a activar su economía y a impedir que tenga que depender de otros para traer petróleo de países que son países hostiles. Sí. Tengan muy pendiente, y el mensaje que paso es, investiguen bien sobre esto, porque detrás de esto hay otros intereses. Sí, Que han absolutamente. hecho que, por ejemplo, en Europa se ha prohibido hablar de yacimientos no convencionales. ¿Por qué? Porque el gas, ¿de dónde viene? De Rusia. Y ha habido hasta países, que no los nombro para no herir susceptibilidad, Sí, que han no vale prohibido la exploración de hidrocarburos en todo su territorio. ¿Tú sabes lo que es eso? imagino. Cuando eso lo que hace es nuevas reservas, nueva producción de petróleo, ingresos, aumento de su Producto Interno Bruto, Sí. producción de generación de impuestos, regalías, etcétera. Sin embargo, lo prohíben. Y en general hay un desconocimiento del principio y el final, o más bien de la forma como tú lo presentaste, de la forma cíclica de la cadena de valor de la industria petrolera. La industria petrolera, la cadena de valor, como dijiste tú, no es lineal, es una cadena cíclica y estamos unidas a ella en muchísimos aspectos, que ha Sí, determinado incluso las bondades con las que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, esto es, a mí me parece muy oportuno que podamos entre los dos dar este mensaje. Sabemos, Julián, tú y yo lo sabemos, y los que nos van a escuchar saben que no es una cosa muy extraña lo que estamos diciendo. Aquí hay muchos factores que determinan esto, ¿verdad? Y a los cuales en este momento nosotros no lo vamos a traer acá porque estamos hablando, sí, de la cadena de valor que los incluye, de la cadena de valor de la industria petrolera que los incluye, pero nuestra competencia es más que todo técnica, ¿no? Nuestra sí. competencia es técnica y como un conocimiento que estamos dejando, lo decías tú al principio, como un legado. Que nuestra experiencia no quede solo en anécdotas y algunos recuerdos que alguien podrá tener de nuestra familia, nuestros hijos, sino que quede de verdad como un legado para la nueva generación. Pero hay muchos factores que intervienen en esto, como por ejemplo el factor de la inversión, quienes tienen el dinero. Muchas veces quienes tienen el dinero no conocen exactamente la cadena de valor porque el interés es producir dinero y entonces, bueno, a veces se desvirtúa un poco este valor que tienen los hidrocarburos. Sin embargo, vamos a dejar acá bien claro que estas protestas, que esto que ha habido últimamente, estas corrientes no son de todo correctas, no son basadas en el conocimiento ni en la evidencia que ha tenido la industria hasta ahora. Y si hay alguien que quiera comprometerse a discutirlo, pues yo creo que tanto tú como yo, pues estamos abiertos Estamos a abiertos, conversar al respecto, ¿eh? estamos abiertos Sí, al diálogo.